Sea lo que usted es. Discípulo. Hay veces en que las personas y las cosas toman una forma vaga, casi transparente, como en un sueño. Uno cesa de observarlas desde fuera, pero uno es pasivamente consciente de su existencia. Mientras no es activamente consciente de ningún tipo de individualidad. Hay una profunda quietud en la mente. ¿Está la mente dispuesta en tales ocasiones para profundizar dentro del sí mismo? ¿O esta condición es insana, el resultado del auto-hipnotismo? ¿Debe ser recomendada como un medio de lograr la paz pasajera? Maestro, hay conciencia junto con quietud en la mente. Este es exactamente el estado que hay que buscar. El hecho de que la pregunta se haya formulado sobre este punto, sin darse cuenta de que es el sí mismo, muestra que el estado no es constante, sino causal. La palabra profundizar es apropiada solamente si uno tiene que volver la mente hacia adentro, a fin de evitar ser distraído por las tendencias extravertidas de la mente. En tales ocasiones uno tiene que profundizar debajo de la superficie de estos fenómenos externos. Pero cuando la quietud profunda prevalece sin obstruir la conciencia, ¿dónde está la necesidad de profundizar? Discípulo, cuando medito, siento una cierta felicidad a veces. En tales ocasiones, debo preguntarme a mí mismo, ¿quién es quien experimenta esta felicidad? Maestro, si es la felicidad real del sí mismo lo que se experimenta, es decir, si la mente se ha sumergido realmente en el sí mismo, una tal duda no surgirá en absoluto. La pregunta misma muestra que no se ha alcanzado la felicidad real. Todas las dudas cesan solamente cuando se encuentra el dudador y su fuente. Es inútil quitar las dudas una por una. Si aclaramos una duda, surgirá otra y no habrá ningún fin para las dudas. Pero si buscamos la fuente del dudador, se encuentra eso que es en realidad no existente. Entonces todas las dudas cesarán. Discípulo, a veces oigo sonidos internos. ¿Qué debo hacer cuando tales cosas acontecen? Maestro, acontezca lo que acontezca, mantenga la indagación dentro de sí mismo, preguntando, ¿quién oye estos sonidos? Hasta que alcance la realidad. Discípulo, a veces, mientras estoy en meditación, me siento lleno de dicha y las lágrimas llenan mis ojos. En otras ocasiones, no hay nada de esto. ¿A qué se debe esto? Maestro, la dicha es una cosa que está siempre aquí y no es algo que viene y va. Todo lo que viene y va es una creación de la mente y usted no debe inquietarse por ello. Discípulo, la dicha causa una emoción en el cuerpo, pero cuando desaparece me siento abatido y deseo tener la experiencia de nuevo. ¿Por qué? Maestro, usted admite que usted estaba aquí tanto cuando se experimentaba la sensación dichosa como cuando no se experimentaba. Si usted realiza ese usted presente en ambos casos, adecuadamente esas experiencias no contarán para nada. Discípulo, para darse cuenta de esa dicha, debe haber algo que se da cuenta de ella, ¿no es así? Maestro, debe haber una dualidad si usted tiene que darse cuenta de alguna otra cosa, pero lo que es solamente el sí mismo único, no una dualidad. De aquí que, ¿quién va a darse cuenta de quién? ¿Y cuál es la cosa de la que hay que darse cuenta?
Discípulo, cuando alcanzo el estado sin pensamiento en mi sadhana, gozo de cierto placer, pero a veces también experimento un vago temor que no puedo describir adecuadamente. Maestro, usted puede experimentar cualquier cosa, pero usted no debe nunca quedarse contento con eso. Sienta usted placer o temor, pregúntese a usted mismo, ¿quién siente el placer o el temor? Y continúe así la sadhana hasta que tanto el placer como el dolor sean trascendidos, hasta que cese toda dualidad y hasta que solo la realidad permanezca. No hay nada malo en que acontezcan o se experimenten tales cosas, pero usted nunca debe detenerse en eso. Por ejemplo, usted nunca debe contentarse con el placer de la suspensión pasajera de la mente, experimentada cuando se aquieta el pensamiento. Usted debe seguir presionando hasta que cese toda dualidad. Discípulo, ¿cómo se deshace uno del temor? Maestro, ¿qué es el temor o el miedo? Es solamente un pensamiento. Si hubiera algo aparte del sí mismo, entonces habría razón para temer. ¿Quién ve las cosas separadas del sí mismo? Primeramente surge el ego y ve los objetos como externos. Si el ego no surge, solo existe el sí mismo y no hay nada externo. Pero cuanto toda cosa externa a uno mismo implica la existencia del veedor dentro, buscarlo adentro eliminará la duda y el temor. No solamente el temor, todos los demás pensamientos centrados alrededor del ego desaparecerán junto con él. Discípulo, ¿cómo puede vencerse el terrible temor de la muerte? Maestro, ¿cuándo le atrapa a usted ese temor? ¿Viene cuando usted no ve su cuerpo, digamos, en el sueño sin sueños? ¿Le llena de ansiedad a usted solamente cuando está plenamente despierto y percibiendo el mundo, incluyendo su cuerpo? Si usted no ve estos y permanece su puro sí mismo, como en el sueño sin sueños, ningún temor puede tocarle a usted. Si usted sigue el rastro de este temor hasta el objeto cuya pérdida lo hace surgir, usted encontrará que ese objeto no es el cuerpo, sino la mente que funciona en él. Más de un hombre estaría encantado de deshacerse de su cuerpo enfermo y de todos los problemas e inconvenientes que le crea si se le garantizara la continuidad de la presencia conciencial. Es la presencia conciencial, la conciencia y no el cuerpo lo que teme perder. Los hombres aman la existencia debido a que es presencia conciencial eterna, lo cual es su propio sí mismo. ¿Por qué no aferrarse entonces a la pura presencia conciencial justamente ahora, mientras se está en el cuerpo, y librarse de todo temor? Discípulo, cuando intento ser sin pensamientos, me duermo. ¿Qué debo hacer al respecto? Maestro, una vez que usted se duerme, usted no puede hacer nada en ese estado, pero mientras usted está despierto, intente mantener apartados todos los pensamientos. ¿Por qué pensar en el sueño? Inclusive eso es un pensamiento, ¿no es así? Si usted es capaz de ser sin ningún pensamiento mientras está despierto, eso es suficiente. Cuando usted se duerme, el estado en el cual usted estaba antes de dormirse continuará cuando usted se despierte. Usted continuará desde donde usted lo dejó cuando cayó en el sopor. Mientras hay pensamientos de actividad, también habrá sueño. El pensamiento y el sueño son contrapartidas de una y la misma cosa. Nosotros no debemos dormir demasiado ni prescindir del sueño enteramente, sino dormir solo moderadamente. Para impedir dormir demasiado,
debemos intentar no tener ningún pensamiento o movimiento de la mente. Debemos comer solamente alimento sátvico, y eso solamente en medida moderada, y no entregarse a demasiada actividad física. Cuanto más controlamos el pensamiento, la actividad y el alimento, tanto más capaces seremos de controlar el sueño. Pero la moderación debe ser la regla, como se explica en la Gita, para el buscador en la vía. El sueño es el primer obstáculo, como se explica en los libros, para todos los buscadores. El segundo obstáculo se dice que son los objetos sensoriales del mundo, los cuales entretienen la atención de uno. El tercero se dice que son los pensamientos en la mente sobre las experiencias anteriores con los objetos sensoriales. El cuarto, felicidad, es llamado también un obstáculo, debido a que en ese estado está presente una sensación de separación de la fuente de la felicidad, la cual permite decir al disfrutador: yo estoy saboreando la felicidad. Inclusive esto tiene que ser rebasado. Ha de alcanzarse la etapa final del samadhi, en la cual uno mismo se hace felicidad o uno con la realidad. En este caso, la dualidad del disfrutador y el disfrute cesa en el océano del ser, la conciencia y felicidad o el sí mismo. Discípulo. Así pues, uno puede intentar perpetuar los estados dichosos o extáticos. Maestro. El obstáculo final en la meditación es el éxtasis. Usted siente gran dicha y felicidad y quiere permanecer en ese éxtasis. No se entregue a él, pase a la siguiente etapa, la cual es la gran calma. La calma es más elevada que el éxtasis y se sumerge en el samadhi. El samadhi logrado hace que sobrevenga un estado de sueño en vigilia. En ese estado, usted sabe que usted es siempre la conciencia, pues la conciencia es su naturaleza. En realidad, uno está siempre en samadhi, pero no lo sabe. Para saberlo, todo lo que uno tiene que hacer es quitar los obstáculos. Discípulo. He estado haciendo sadhana durante casi 20 años y no puedo ver ningún progreso. ¿Qué debo hacer? Desde alrededor de las 5 de la mañana me concentro sobre el pensamiento de que solo el sí mismo es real y todo lo demás irreal. Aunque he estado haciendo esto durante alrededor de 20 años, no puedo concentrarme más de 2 o 3 minutos sin que mis pensamientos se pongan a errar. Maestro, no hay ninguna otra vía para realizar que tirar de la mente hacia atrás cada vez que se vuelve hacia afuera y fijarla en el sí mismo. No hay ninguna necesidad de meditación, ni de mantra, ni de japa, ni de nada parecido, debido a que estos son nuestra naturaleza real. Todo lo que se necesita es abandonar el pensamiento de los objetos que no sean el sí mismo. La meditación no es tanto pensar en el sí mismo como abandonar el pensamiento del no sí mismo. Cuando usted abandona el pensamiento de los objetos exteriores e impide que su mente vaya hacia afuera, volviéndola hacia adentro y fijándola en el sí mismo, solo el sí mismo permanece. ¿Qué debo hacer para vencer el empuje de estos pensamientos y deseos? ¿Cómo debo regular mi vida a fin de obtener el control sobre mis pensamientos? Maestro, cuanto más se fije usted en el sí mismo, tanto más se esfumarán por sí solos los demás pensamientos. La mente no es nada más que un paquete de pensamientos, y el pensamiento yo es la raíz de todos ellos. Cuando usted ve quién es este yo y descubre de dónde viene, todos los demás pensamientos se sumergen en el sí mismo. La regulación de la vida, tal como levantarse a una hora fijada, bañarse, hacer el mantra, el japa, observar el ritual, todo esto es para las personas que no se sienten atraídos hacia la indagación de sí mismo o que no son capaces de ella.
pero para aquellos que pueden practicar este método, todas las reglas y disciplinas son innecesarias. Discípulo. ¿Por qué no puede la mente volverse hacia adentro a pesar de los repetidos intentos? Maestro. Se hace por la práctica y por la no pasión, y se logra solo gradualmente. La mente, habiendo sido durante tanto tiempo una vaca acostumbrada a pacer furtivamente en las haciendas de los demás, no se confina fácilmente a su establo, por mucho que su guarda la tiente con sabrosa hierba y fino forraje. Ella se niega la primera vez. Entonces toma un bocado, pero su tendencia innata a extraviarse se afirma y entonces se escabulle. Al ser repetidamente tentada por el propietario, se acostumbra al establo hasta que finalmente, inclusive si se la deja suelta, ya no se va. Similarmente con la mente. Si encuentra una vez su felicidad interior, ya no andará errante en el exterior. Discípulo. ¿No hay modulaciones en la contemplación según las circunstancias? Maestro. Sí, las hay. A veces hay iluminación y entonces la contemplación es fácil. En otras ocasiones la contemplación es imposible, aun cuando se hagan repetidas intentonas. Esto se debe a la operación de los 3 gunas: pureza, actividad o inercia. Discípulo. ¿Es influenciada por las actividades y circunstancias de uno? Maestro. Estas no pueden influenciarla. Es el sentido de ser el autor el que forma el impedimento. Discípulo. Mi mente permanece clara durante 2 o 3 días y se torna obtusa durante los 2 o 3 días siguientes, y así alterna. ¿A qué se debe? Maestro, es completamente natural. Es el juego alternante de los 3 gunas. No solamente por la inercia, pero cuando la pureza entra en juego, aférrese a ella y aprovéchela bien a fondo. Discípulo. Un hombre encuentra a veces que el cuerpo físico no le permite la meditación constante. ¿Debe practicar el yoga a fin de entrenar el cuerpo para tal propósito? Maestro, ocurrirá de acuerdo con las predisposiciones de cada uno. Un hombre practicará el hatha yoga para curar sus enfermedades corporales. Otro confiará a Dios su cura. Un tercer hombre usará el poder de su voluntad para ello, y un cuarto hombre puede ser totalmente indiferente a ellas. Pero todos ellos persistirán en la meditación. La gesta de sí mismo es el factor esencial y todo lo demás son meros accesorios. Discípulo. Mis intentos de concentración son frustrados por repentinas palpitaciones del corazón acompañadas por respiraciones duras, cortas y rápidas. Entonces, mis pensamientos también se precipitan y la mente se hace incontrolable. Bajo condiciones saludables tengo más éxito y mi respiración llega a un alto con una profunda concentración. Desde hace mucho tiempo yo había estado ansioso de obtener el beneficio de la proximidad de Bhagavan para el logro de la culminación de mi meditación, y así vine aquí después de un considerable esfuerzo. Aquí caí enfermo, no podía meditar de modo que me sentí deprimido. Hice un determinado esfuerzo para concentrar mi mente, aunque era perturbado por las respiraciones cortas y rápidas. Aunque en parte lo logré, no me satisfacía. El tiempo de que deje este lugar se está acercando. Cada vez me siento más deprimido cuando pienso que tengo que irme. Aunque encuentro personas que obtienen la paz por la meditación en la sala, mientras que a mí no se me bendice con tal paz. Eso mismo tiene un efecto depresivo sobre mí. Maestro, este pensamiento, yo no soy capaz de concentrarme, es él mismo un obstáculo. ¿Por qué debe surgir el pensamiento? Discípulo, ¿puede uno permanecer sin que surjan pensamientos durante los
durante las 24 horas del día, ¿debo permanecer sin meditación? Maestro, ¿qué es horas? Nuevamente, es un concepto. Cada pregunta suya está inspirada por un pensamiento. Siempre que surja un pensamiento, no se deje extraviar por él. Usted se hace consciente del cuerpo cuando olvida el sí mismo. ¿Pero puede usted olvidar el sí mismo, siendo el sí mismo? ¿Cómo puede usted olvidarlo? Debe haber dos sí mismos para que uno olvide al otro. Es absurdo. Así pues, el sí mismo no está deprimido, ni es imperfecto. Es siempre feliz. El sentimiento contrario es un mero pensamiento que no tiene en realidad ninguna consistencia en él. Deshágase de los pensamientos. ¿Por qué debe uno intentar la meditación? Siendo el sí mismo, uno permanece siempre realizado. Solamente sea libre de pensamientos. Usted piensa que su salud no le permite a usted meditar. Esta depresión debe ser rastreada hasta su origen. El origen es la identificación errónea del cuerpo con el sí mismo. La enfermedad no es del sí mismo, es del cuerpo. Pero el cuerpo no viene y le dice a usted que está poseído por la enfermedad. Es usted quien lo dice. ¿Por qué? Debido a que usted se ha identificado erróneamente con el cuerpo. El cuerpo mismo es un pensamiento. Sea lo que usted es realmente, no hay ninguna razón para estar deprimido.